Sea bendecido el nombre del Señor, hermano, en esta ya tarde, ¿cierto? Hoy día vamos un poco a profundizar sobre un ejemplo. La semana pasada y este tiempo estamos hablando del lugar santo, del tiempo en que la iglesia entra a su proceso juvenil, a un proceso de gloria que es mayor y un proceso que se caracteriza porque la hierba se marchita o se seca y se marchita la flor. Toda gloria del hombre empieza a marchitarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y esto lo hemos visto como un testimonio del Señor cuando hablábamos del tratamiento de Hernán, ¿cierto? El tratamiento, toda una situación muy compleja. Sin embargo, empezó a caer toda esa parte, digamos, lo atacaron con todos esos tratamientos raros, ¿cierto? Pero en este tiempo, si hay algo que lo ha sostenido, es la palabra del Señor. Nada más. Es su palabra, porque en este tiempo es necesario que lo corruptible se vista de incorruptible. Y entender este tiempo, hermanos, nos va a llevar angustia y tribulación en distintas áreas que son las que el Señor está tratando en esta estación. El Señor en esta estación lleva a la casa o a la iglesia a ser establecida en el poder del Espíritu Santo y en la manifestación gloriosa de su palabra. Son los dos grandes puntos que de una u otra manera, como un perfil práctico, lo tenemos en el tabernáculo, que es un diseño glorioso de lo celestial en la tierra. Amén. Quería pedirle justamente, la semana pasada hablábamos del Levav y de lo importante que el Señor entre y unifique el corazón. El corazón sea tratado y sea manifestada la gloria del Señor. Hoy día vamos a tomar un ejemplo de esto y lo vamos a aplicar en la vida de uno de los dos amigos del esposo. ¿Usted conoce a los amigos del esposo? ¿Cuáles son los amigos del esposo? Moisés y Elías. Ellos dos son un testimonio, un testigo de la gloria del Señor, pero ellos son una sombra de la gran manifestación del Señor en la transfiguración. Aparecen esas dos glorias, pero hay una voz gloriosa que dice: este es, a él presta atención. Moisés, como amigo del esposo, vino a gritar la manifestación del esposo de la misma manera que Elías. Sin embargo, en su vida y en sus relatos podemos descubrir los niveles de padecimiento que están incluidos en esta estación. Y cómo nosotros somos aprovisionados o armados para enfrentar con la palabra, con su unción, las situaciones que vamos viviendo. El primer texto que quiero citar está en Lucas 4:24 y habla de una realidad en esta estación. Es una realidad. Si alguien tiene el texto, por favor, lo puede leer. ¿Quién lo va a hacer? Y vamos ganando en este maravilloso tiempo que tenemos del Señor. ¿Lo tiene David? Y añadió de cierto aquí en tu tierra: os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Muy bien. Muchas viudas habían en Israel. Sin embargo, el Señor manda al profeta a una viuda que estaba en otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos resultados en nuestra tierra? ¿Por qué el Señor comienza su ministerio en Galil, en Galilea de los gentiles? ¿Por qué parte su ministerio en el gentilicio, llamados perros? ¿Por qué el profeta es enviado a una ciudad que estaba totalmente aparte de la ciudadanía, habiendo en Israel tanta viuda? Y es que el Señor, cuando nos llama, en ese llamamiento profético, siempre nos va a sacar de nuestra tierra. Cuando entraste en esta estación, eres sacado de tu tierra. Y el Señor comienza a generar crisis para que te sitúes en el lugar que representa la estación. Y estamos en una estación profética apostólica, en una estación donde la iglesia deja de ser niño y transiciona a ser joven, en una estación donde esa manifestación gloriosa va a catapultar la juventud de la iglesia para recibir la herencia, pero a la vez entender el llamamiento y ser tratadas en las áreas del alma, como lo vimos la semana pasada. Y el Señor, entrando en esta dinámica, suelta esta palabra. Y también habla del profeta Eliseo en relación a la sanidad de unos leprosos. Porque el tiempo profético es un tiempo donde el Señor tiene que desgajarte de tu raíz o de tu familia para ponerte en un lugar distinto, porque Él necesita tratar áreas internas que si te pillan en tu casa no vas a poder ni ser libre tú y tampoco tu casa, familia. El Señor primero trata, aparta, santifica y luego te hace volver y manifestarte. ¿Cómo lo vemos esto? Esto lo vemos en la vida del profeta, por supuesto, está presente. El tabernáculo celestial se manifiesta en la vida del profeta totalmente, totalmente. Y lo vamos a ver hoy día en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Vino luego a él, verso 8. Verso 8. Capítulo 17 de Primera de Reyes, verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Quiero que revises
el 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Primera etapa en la vida del profeta. Ese es el atrio del profeta. Un tiempo difícil en que iba a ser sustentado por Dios con agua de un arroyo, y en el agua tenemos la acción de la palabra en la vida de una persona. El agua es la acción de la palabra en la vida de una persona, y a la palabra simplemente se obedece. Simplemente. Hermano, esta vez sáquese la mascarilla, obedezca, sáquesela. Ahora no, tranquilo. En el tiempo. Pero también fue alimentado por cuervos. Hoy día no vamos a explicar esto, esa es la primera etapa. En algún momento nosotros explicamos que los cuervos son entidades espirituales, pero no lo vamos a ver hoy. Solamente quédese con que un cuervo es un revisor del nivel de pecado de una generación. Y ellos atacan a esa generación una vez haciendo revista del lugar, de la familia, para luego en conjunto con otro principado espiritual que se llama el lobo, cazan las familias y las despedazan. Pero el profeta, en el capítulo 17, verso 8, entra en otra estación de su vida. La primera estación se caracterizó por 3 verbos o 3 acciones. Verso 3, apártate. 2, vuélvete. 3, escóndete. Y hace 2 semanas atrás nuestro hermano Iván hablaba del oriente, porque el oriente es un punto cardinal, esencial en la manifestación del propósito eterno de Dios. El oriente es donde las cosas nacen, es donde el sol sale, y a nivel del tabernáculo habían 3 tribus que manifestaban como parte el propósito de Dios, o como ya empieza a vislumbrar en la manifestación de 3 tribus que habían en ese lugar. Uno era Isaacar, que eran los entendidos en los tiempos. ¿Qué significa esta tribu? Esta tribu tiene que ver con cómo la iglesia empieza un camino en entender las verdades del cielo, ya que ellos eran entendidos en las estrellas. La tribu de Judá, conocido como el león, y esta tribu representa en la iglesia la manifestación de ella aquí en la tierra. Isaacar, cielos. Judá, tierra, el gobierno de Dios en la tierra. Finalmente, en el otro extremo estaba Zabulón, que correspondía a un estandarte de un barco y representa la hegemonía o el gobierno de Dios en los abismos, en los mares, en los procesos donde todas las cosas empiezan a zozobrar, donde hay inseguridad y donde muchas familias y sus jefes de familia cantan esa canción nacional, los que están habituados a esta esfera, y su canción es: me gusta el mar, tengo alma de navegante. Porque son gente que se ha experimentado en vivir zozobras y ha aprendido a gobernar sobre ellas. 3 lugares. Tenemos al profeta entonces en los primeros versículos adentrándose en un atrio, ¿cierto? Y ese arroyo le brindó agua y comida. Pero entra en una segunda estación que está en el 17, capítulo 17, verso 8. Vino a él palabra de Dios, o palabra de Jehová, diciendo. Y aquí hay otros 3 verbos importantísimos en lo que vamos a ver hoy día. El primero es, ¿qué verbo puede distinguir usted? ¡Levántate!
Segundo verbo, vete. Tercer verbo, mora. ¿Qué es para ti levantarse, David? Fuerte. Ir de frente hacia donde uno quiere llegar. Levantarse, establecerse, tomar fuerza, dejar de estar en un estado. Porque tú, ¿a qué persona le dices levántate? O está sentado o está tirado, acostado. Vete, imperativo. ¿El vete te deja lugar a opción? No, es un imperativo, es una orden. Vete. Y luego, wow, esta palabra es hermosa. ¿Qué será morar, Sebastián? Establecerse en un lugar. Permanecer en un lugar. Pero lo manda a un lugar que es muy interesante. Vete a Sarepta de Sidón. Entra en esta etapa. Entra en esta etapa del lugar santo. Entra en esta etapa donde hay una gran visión. Entras en un lugar donde vas a empezar a ver las cosas de otra manera. Porque en ese lugar es tratado aspectos fundamentales del alma o del levav, del corazón. ¿Quién podrá escudriñar el corazón? Solamente la palabra de Dios puede escudriñar y meterse en esos lugares profundos. Y lo manda a Sarepta de Sidón. ¿Qué significa Sarepta de Sidón? Sarepta es un lugar de fundición. Un buen lugar. Si lo miras terrenalmente, no es un buen lugar. Si lo miras celestialmente, el mejor lugar. Porque es en medio de la aflicción donde el espíritu empieza a fortalecerse. ¿Cierto, Hernán? Pero este lugar está en Sidón y esto es muy importante, hermanos. Es el lugar de la fundición, donde se van a fundir cosas relacionadas con ¿qué? Sidón significa atrapar peces. Le nació, le amaneció, el oriente, llegó al oriente, le amaneció. ¿De qué estamos hablando? No amaneció. Nosotros hablamos de los peces. ¿Se acuerda cuando el Señor nos puso a hablar de los peces? Y hablamos del Dag y el Nun, que tiene que ver con las esferas del inconsciente. Lo está mandando a una casa que está en una ciudad llamada Sidón, que significa atrapar peces. El atrapar peces es descubrir el mundo del inconsciente. Está relacionado con eso. Y tiempo atrás nosotros hablábamos de un pueblo enemigo de Israel que tenía un dios que era un pescado. ¿Cómo se llamaba? Dagón. Ese Dagón se mueve en las esferas del inconsciente. Cuando tú tienes una persona que sufre crisis de pánico, crisis de angustia, es porque tiene que ser revelado el Dagón que está operando. O la raíz en la profundidad que está operando para que esa persona no tenga gobierno sobre esa situación. Amén. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también en ese lugar hay otra manifestación gloriosa que la usamos cuando hablábamos de Josué, hijo de Nun. ¿Quién es Josué? Josué
es un varón de Dios, sucesor de Moisés, que fue el encargado por medio del mandato de Dios de entrar en la tierra prometida. Y este Josué, hijo de Nun, es muy interesante porque él era hijo del pez. Porque a través de su vida, el Nun tiene que ver con el entendimiento del mundo oculto o de la profundidad. Un hijo de Nun es aquel que es aprovisionado por Dios para entender las esferas de lo profundo de Dios, lo oculto, lo que está en los abismos. ¿Decimos amén hasta acá? A ese lugar fue enviado el profeta. Por lo tanto, la situación que se iba a manifestar ahí estaba relacionado con lo oculto y con la influencia del mar. Y en esta palabra, levántate, ¿cierto? Levántate, que tiene un sentido de armar a una persona. Levantarse es armarlo. ¿Han visto esos juegos? Yo he visto a los chicos de repente jugando y tienen un guerrero así en la cuestioncita esa. Y de repente aparece el guerrero y aprietan un botón y se abre una compuerta, hermano, y lleno de armas. Y ellos empiezan a armarse. ¿Han visto? Bueno, esto es, levantarse es eso. Es un momento en que el Señor te posiciona o te lleva a armarte. Este armarse también tiene que ver con afirmar. Viene de una raíz llamada cum y está relacionado con tu adversario. Esta palabra levantarte está relacionado con tu adversario. Amén. Entonces levántate. Vete. Vete está relacionado con corre. Él ya venía de Querib. En Querib se secó el arroyo, hermano. Se secó el arroyo. Sin embargo, entra en un tiempo nuevo en donde la palabra vete es corre, fluye, marcha. Entras en otra esfera, en nuestro tiempo. Finalmente le dice mora. Y esta morar o residir, que son los 3 verbos que ocupa para la acción del profeta en esa etapa. Morar tiene que ver con sentarse. Escuche esto. Sentarte como con un juicio de emboscada, en quietud. ¿Qué significa eso? ¿Qué será eso, Seba? Sentarte como un juicio de emboscada en tranquilidad. Amén. Se han postrado a sus pies. Es una posición de gobierno. Te sientas, sabes que el Señor está contigo, que va a venir el enemigo, pero que el Señor está contigo. Esto es lo que está pasando aquí en Morar. Morar es eso. Reside en Sarepta de Sidón, en una posición de sentarte. Elías, va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo angustioso, pero en ese lugar yo te voy a entregar armas para que puedas levantar la gloria mía y puedas tener victoria sobre tus situaciones o sobre las situaciones del alma. Entonces, es tan interesante este tema, hermano, esta parte, porque también habla de, el morar habla de establecerse, de acampar.
y de casarse. Vamos bien, uno dijo amén. El casado casa. Amén. Es importante esta etapa en el profeta. Completamente. Y lo manda, hermano. Y le dice: yo he dado orden, le dice el Señor, para que allí una mujer viuda te sustente. Wow. Ahí ese amén es confianza. Viene bien. Vamos bien. Hasta que entra en Sarepta, hermano, y ya los 27 grados de Gilgal no eran lo mismo. Llega a la ciudad a mediodía y habían 45 grados como ayer parecido. Y ya empieza a sentir calor el profeta. Y la imagen que tenía en su cabeza de llegar a la casa que él pensaba llegar ya no es la misma, porque entra una casa que se está cayendo a... Y un lugar que estaba destinado para que él se casase, Dios le pone por delante, más encima, a una... La palabra viuda es muy interesante. Le pone delante algo parecido a la ciudad. Desolación. Viuda significa desolación. Alguien que fue desolada, abandonada. Carta de divorcio. Esta palabra también, cuando dice acá, entonces Dios dio orden, ¿cierto?, de que una mujer viuda le sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí es importante entender qué puerta está entrando el profeta. 2 semanas atrás el hermano Iván compartía que en el lugar santo había una puerta. Y esa puerta se llamaba, en hebreo, ¿cierto? ¿Sí, Sebastián? Emet. Y es exactamente lo que Dios viene a tratar aquí. Emet. El Señor viene a escribir la verdad en el profeta y a escribir la verdad en la viuda. Emet. Verdad. Y entra en la puerta. Terrenalmente en la puerta de Sarepta. Celestialmente el diseño Emet. ¿Se entiende? Una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Una mujer viuda recogiendo leña. Entender la viudez es entender los lugares del alma en que el esposo no ha llegado. Entender una viudez es entender las partes de nuestra alma que no han sido tratadas, en donde no ha venido el esposo. ¿Cómo venía el esposo? ¿Cómo venía? Con dinero, redención para redimirte, con los votos de gloria para unirte a él, y tercero, con el vino para establecer esa comunión. Era viuda porque no había ni el dinero, no había ni la carta de votos, y tampoco estaba la comunión en ella. No podía entrar, no podía accesar. Estaba trancada. Porque tenía carta de
divorcio, había niveles de desolación dentro de ella que seguramente en algún momento hicieron que su esposo muriera, no llegara, no se produjera la unidad, la unión. ¿Se entiende? ¿Cuánto de eso tenemos nosotros en esta estación que necesita ser alumbrado, tratado, mirado por Dios? Y esta mujer está en Sarepta de Sidón. Sidón, por lo tanto, era una ciudad marítima o una ciudad costera. Este lugar Sidón también, hermanos, se relaciona con aquellos lugares, atmósferas, de inestabilidad de nuestra alma. ¿Cuántos de ustedes han ido a veranear a lugares costeros? ¿Qué particularidad tienen esos lugares en relación a lo laboral? Fuerte. Huele a pescado, ¿cierto que sí? Cierto. ¿Cuál es el centro de la actividad laboral de un lugar costero? La pesca. ¿De qué depende? Dependen de la pesca. Y si dependen de la pesca, ¿de qué dependen? De las condiciones del mar. Los tipos, lo primero que ven y dicen, ¿para dónde está el viento? Yo conversé con un buzo. Que nos están viendo hoy día. Y él me decía que cuando los tipos, él es buzo, es espectacular, ¿sabe? Que yo estuve conversando ahí y dije, este tipo es capo. Dije, este tipo, y yo decía, el SEA, porque el SEA se compró un traje buzo. Entonces yo dije, oiga, le dije, usted tiene que conocer a mi hijo que le gusta el mar, le gusta meterse para adentro en las profundidades. Y de repente voy viendo, hermano, y el hermano tenía el mismo arpón. El mismo arpón. Dije, wow, esto es de Dios. Este hermano tiene coinoría. Dije, wow, esto viene bueno. Y él me contaba una situación que la encontré muy interesante. Dice que yo le empecé a preguntar qué pasaba cuando las personas se pierden o quedan botados. Le pregunté, oiga, ¿ustedes no llevan dos motores cuando salen? No, llevamos un motor. ¿Y qué pasa si se empanan? ¿Se quedan botados? Me dijo, lo primero que hay que entender ahí, uno tiene que salir y tiene que entender para dónde va el viento. ¿Cómo eso? Tiene que entender para dónde va el viento. ¿Y cómo lo sé? Yo sé porque el viento me tiene que pegar aquí. Y sé que la salida es para allá. Hermano, los tipos dejan que la deriva los mueva y los lleve al lugar. Conocen las condiciones. Las conocen. Yo ahí me fui la más profunda porque yo le dije, oiga, qué bueno. Dije yo, ¿usted ha tenido experiencias espirituales en el mar? Yo quería saberlo, hermano, porque yo sé que ahí se esconde el misterio. Y el hermano, ¿qué cree usted que me dijo? Sí, he tenido experiencia en el mar. Y él me dijo que en dos oportunidades se metió a profundidad alta, sin tanque. Imagínense los pulmones. Bajó, estaba sacando marisco, hermano, fondo marino, ahí. Y dice que arriba de él se le pone una sombra grande. Y algo en su corazón le dijo, ¡oye! Dice que salió arrancando y media hora después se desata una tormenta, dice que marejadas, que a la hora me dijo que yo me quedo ahí, yo no puedo salir. 2 veces le pasó exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decirte? Los tipos que trabajan en esa línea entienden ciertas cosas y saben cómo arremeterle al mar, saben por dónde entrarle.
Saben por dónde, el ángulo por donde tienen que entrarle. Me gusta mucho un dicho que tiene mi hijo, porque incluso lo acuñé yo a uno de mis hijos. Acuñó un dicho en relación a cómo enfrentar una situación. Entonces dice: aquí te voy, San Pedro, dice. O sea, es como, ya, por aquí es, aquí voy, por aquí le vamos a dar. Eso pasa en estos lugares. El profeta entra en este proceso. Sigamos, avancemos en esto. Levántate y vete, mora. Entra en la puerta, se encuentra con la viuda. Verso 10. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta, cuando llegó a Emet, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo. La viuda estaba recogiendo. Esta palabra desolación, abandonada, divorciada, también viene de otra raíz que significa tener la lengua atada. ¿Se acuerdan de la ministración de hoy día? Tener la lengua atada. O atar la boca. Por eso en un momento de cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, hermano, en la predicación, en la ministración, el Señor empieza a enlazar todo. Y sin que usted se diera cuenta, hicimos un acto profético. Sacamos el vo. ¿Por qué? ¿Por qué sacamos el bozal, pastor? ¿Qué pasa con el bozal? Nos tapa la boca, nos impide declarar, nos impide soltar lo de Dios en nosotros. ¿Entendí? Pensé que me estaba preguntando otra cosa. Nosotros tenemos unas cosas maravillosas que se llaman neuronas espejo. Esas neuronas espejos, cuando ven que alguien se ríe, responde con una sonrisa. Cuando alguien bosteza, hace que nosotros también bostecemos. Pero hay estudios que se han hecho acerca de las consecuencias que tienen usar mascarilla. Y la mascarilla ha impedido la activación de las neuronas espejos. Por lo tanto, nuestros cerebros han sido un poquito afectados con la mascarilla y nos produce que nos volvamos más insensibles frente a la emoción del otro. Porque como no podemos ver su emoción, lo que le está mostrando, entonces nosotros nos ponemos como un tapaboca, digamos, que algunos le dicen, y que nos impide sensibilizar y por ende socializar con la persona que tenemos enfrente. ¿Cuántos de nosotros sin usar mascarilla la tenemos metida? Tenemos la lengua atada. Y el Señor llama, así como llama en el atrio, llama en este lugar. El Señor está llamando, llamando, llamando. Y la Escritura dice aquí claramente, y Él, el profeta, y Él la llamó, la llamó. Él la llamó. Llamar significa sacar de adentro, sacar de adentro. Lo primero que discierne el profeta es que esta mujer tiene su lengua atada. Y cuando habla el llamamiento en esta estación, es que el Señor quiere desatar la lengua. ¿Por qué? Porque en esta estación es sumamente importante lo que confesamos. Porque tú tienes que primeramente ver la visión que hay en este lugar. Y la visión tiene que ver con la palabra de Dios que está moviéndose en esta atmósfera. Y al entender esa visión, se cumple lo que la Escritura dice: creí, por lo tanto, hablé. El poder del dabar de las palabras tiene que ver con entender la visión o la percepción del Señor a través de su palabra. Amén. En este lugar se están moviendo las cosas. Y lo primero, entra el profeta, la llama y le dice, empieza a hacer un examen el profeta inmediatamente. Te ruego, aló, saluda a la viuda y le dice, te ruego que me des
un poco de agua. Está haciendo un examen. ¿De qué lugar? El atrio de la viuda. ¿Tienes un poco de agua? ¿Dónde estás situada? ¿Tienes un poco de agua? Le trajo agua. Bien. Esta mujer tiene palabra. Esta mujer tiene palabras. Por eso es importante el suministro de la palabra sobre su vida. David, ¿tienes un poco de agua? Ah, tengo harta, dijo él. ¿Entiende? Se está haciendo revista. ¿Tienes agua? ¿Tienes un poco de agua? ¿La palabra opera en tu vida? Eso le dijo. Hey, ¿la palabra opera en tu vida? Dame, tráemela. ¿Opera la palabra? Te trajo. Tráemela en un vaso para que beba. Tráemela en tu cántaro para que beba. ¿Hay agua en tu cántaro? ¿La palabra opera en tu cántaro? ¿Está operando en tu alma? ¿Hay operación de la palabra para vencer? Verso 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. ¿Ya pasó revista de él? La llamó. Ahora él va a llamar el alma. Ya llamó el cuerpo. Ya le dio agua. ¿Vamos bien? Volvió a llamar. Volvió a sacar de adentro. ¿Qué cosa? Lo que había en él, alma. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Lugar santo. ¿Dónde está el pan? En la mesa. Y ella le responde de una manera espectacular. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. No estoy en condiciones de partirme. El Señor se sienta en la mesa con sus discípulos, se pone en pie, toma el pan y se partió. Dio de su sustancia a sus discípulos. Y les dice: como yo he hecho con ustedes, ustedes también hacedlo en memoria de mí. ¿Entiende? Está hablando de un proceso de que la sustancia de gloria que está en la persona sea compartida con otro. Sin embargo, esta mujer no tenía. No tengo pan cocido. Hay procesos en mi vida que no se han terminado. Hay cosas que no se han tratado. Solamente, ¿qué tenía? Un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Qué es lo que hacía arder la menorá? El aceite, el lugar santo. Solo tengo un poco de aceite y tengo un puñado de harina. ¿Está entendiendo la relación? Y aquí el profeta empieza a escudriñar el alma. Y un poco de aceite en una vasija, verso 12. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Ahí está el pescado. ¿Cuál era la mentalidad de la viuda? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué visión estaba viendo? Este no hace nada. De que me casé, que no hace nada. Se levanta y queda desocupado. ¿Qué visión tiene? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío?
la visión que tenía. Los preparo y nos echamos a morir. Algo operando dentro que el profeta inmediatamente lo visualiza. Un hombre que estaba habituado a vivir en el desierto. Le dice, verso 13, ¿cuántas áreas de muerte, hermanos, tenemos ahí? ¿Cuánta visión de muerte tenemos dentro? Que no permite edificar, que no permite avanzar y que menos permite el desposorio. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos visite y venga a establecer la vida en esas áreas muertas, en esas áreas donde tenemos un poquito de aceite, un poquito de harina? Todavía no podemos hacer pan, no nos da para hacer pan, no nos da para partirnos, no tenemos aprobación de Dios. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? Tenemos una visión tan especial de las cosas. Las vemos de esta manera, hermano, sabes que eso tienen que hacerlo así, así. ¿Qué visión tienes? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo al Señor en lo que estás percibiendo? ¿O hay una visión de muerte? Es que si no hacemos esto, terrible, hermano, ¿qué va a pasar si sale Boris? O quien sea, póngale el nombre que quiera. Ya, para no quedar. ¿Qué va a pasar si sale? Broma. Verso 13, Elías le dijo, no tengas ¿Cuántas áreas de nuestra vida están siendo gobernadas por el temor? Estoy seguro, hermanos, que tenían que haber venido a inspeccionar aquí hoy día por lo que se produjo. Temor. Nunca tenga temor de estar en la presencia de Dios. Nunca tenga temor. Porque en la presencia de Dios las cosas se mueven en otra onda. En la presencia de Dios, el que entra para acá tiene que caer de rodillas. Por eso, hermano, por eso. No tenga temor, hermano. No. Y está bien. Pero entiéndalo, hermano. Porque eso obedece a bozales que están en nuestra alma. Son bozales que están en nuestra alma, que nos hacen ver las cosas de una manera y hablar de una manera. Ay, es que estos que no. ¿Cuánto lamento tenemos? ¿Cuánta injuria, cuánta demanda tenemos dentro, internamente? Porque hay áreas de temor operando. Son temores. Vivimos para el temor. Tenemos que salir, hermanos, distintas áreas de temor en cada uno de nosotros, en distintas esferas. Por eso me llamó la atención la semana pasada. Yo quiero confesarlo, hermano, no quiero ponerme aquí como un ejemplo. No, hermano, si todos estamos aprendiendo en esto. ¿Ustedes se dieron cuenta que la semana pasada, cuando le tocó predicar al Seba, ¿cómo estaba? Yo me puse acá al lado y dije, ¿estás bien? Más o menos. Siéntate, quédate tranquilo. Lo hago yo. Yo no tenía nada. No tenía nada. Estoy parafraseando, hermano. ¿Me entiendes? Ay, no, tengo que cubrirlo. Ya, lo cubro con nada. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a pasar? A declarar al Señor. A declarar al Señor. A declarar. A declarar. A declarar. ¡Oh! ¿Entiende? Eso pasa aquí. Ella respondió, vive Jehová, no tengo un pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja un poco de aceite. Ahora recogí a 2 leños para entrar, prepararlo. Para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. No temas. Haz como lo has dicho. Primera llave
Primera arma, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme para mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Tráemela a mí. Tráemela a mí. Saca tu mirada de voy a morir. Si lo ofrende a Dios, si lo ofrendo. El Espíritu dice, echa las 2 lucas. Las 2, echa las 2. Pero Señor, si son las 2 que me quedan para la semana. Tú sabes que hemos estado complicados. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado? Sí, es verdad. Y el Espíritu, no, échale. Ahí te voy, San Pedro. El Espíritu. Ahí te voy, San Pedro. Mete las 2 lucas. Está en un tira y encoge, porque tiene un problema de temor que voy a comer en la semana. ¿Ves cómo has dicho? Házmela a mí. Saca tu mirada de... ¿Te ha pasado? ¿Qué pasa cuando alguien está depresivo? Y como decía la semana pasada, le pone la música. Empieza. Saca tu mirada de ti mismo. Prepárale una torta. Mire la torta. Un poco de aceite, un poco de harina, un poco de aceite, un poco de harina. ¿Qué tienes? ¿Tienes los 5 litros del Belmont? No, estoy comprando la bolsita nomás. Un poco. Saca tu mirada de ti. Concéntrate en Él, engrandécelo a Él, y hazle tu tortita, hazlo con fe. Saca la mirada de lo que te está pasando, del alma herida, y entra en otra posición. Porque Jehová, y aquí viene la promesa, Dios de Israel ha dicho. La harina de la tinaja. Aquí hay una ay, hermano, esto es tremendo. Ya ha dicho. La harina de la tinaja no escaseará. El aceite de la vasija no disminuirá. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, en estos procesos de crisis que estás viviendo, el aceite que tienes y el poco de harina que tienes, lo empiezas a trabajar y lo ofrendas al Señor, no te vas a quedar nunca sin luz. Nunca. No te vas a quedar nunca sin sustento espiritual. Por eso la Escritura dice aquí que el pávido, humeante, Él nunca dejará que se apague. Hermanos, es una estación. ¿Cuánto nos han metido en la cabeza? Que no, que te enfriaste por cuanto eres ni frío ni caliente, te vomito mi boca, que afuera del reino, una cuestión media tenebrosa. ¿Le ha pasado? Y estamos de repente juzgándonos, esto, lo otro. Me equivoqué en una situación, y nos juzgamos y te hay al infierno, y más encima te meten en el infierno. Hermano, el infierno, ¿ha visto cuántas veces sale en la Escritura? Y no quiero decir que no existe. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos hacer doctrina del infierno. Tenemos que hacer doctrina del reino. Eso fuimos llamados. Entonces tienes en una posición distinta una vida que empieza a expandirse. Porque en este lugar, cuando tú haces este ejercicio, tu espíritu se empieza a expandir. Eso dice la Escritura. Mira qué interesante. ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué día va a ser esto?
no disminuirá el aceite ni la harina hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Esto tiene que ver con que en nuestra vida, la palabra tierra aquí es Adamá. Adamá significa, Adamá es esas áreas que están con una naturaleza caída operando, naturaleza adánica que todavía no es tratada. Pero si tú haces el ejercicio glorioso de empezar a dar de la unción que Dios te dio y empezar a hacer el trabajo con la poca harina que tienes, esa poca harina va a generar en ti un sustento para estar de pie en la tormenta del mar. ¿Entiende? Esto es un ejercicio, hermanos. Trabaja la masa, trabaja. Pero si yo solamente me sé 4 versos. Eso, hermano. ¿Hay agua? ¿Hay agua? Hay un poco de aceite. Si hay agua y hay un poco de aceite, hay un poco de revelación. ¿Entiende? El Señor empieza a crecer en tu vida. ¿Hasta qué día? Hasta que el Señor termine la obra. Eso es lo que está diciendo. Hasta que termine la obra. ¿Qué obra? Llueva sobre la faz de Adama. Llueva sobre la faz de tu alma que está caída y que no ha sido tratada. Hasta ese día. ¿Quieres llegar al día de la lluvia? ¿Qué hay que hacer? Trabaja tu aceite, trabaja el harina. A poquito. Trabájalo poquito. Por eso el Señor le decía a los fariseos, los olió. Ustedes no saben lo que hacen, les dijo. Dad de lo que tenéis. Dad de lo que tenéis. Y el resto del vaso, el Señor lo va a santificar. Una fórmula, hermano. Deje de pelear contra situaciones. Jóvenes, dejen de pelear internamente. Situémonos en la estación del Señor. Amén. Aleluya. Entonces ella fue, hizo como es. Verso 15. Comió. Él, ella, su casa. ¿Cuántos días? Verso 15, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y ahora viene la huerta. Después de estas cosas, ¿qué pasó? Aconteció que cayó enfermo el hijo. Cayó enfermo el hijo. Y la enfermedad fue tan grande que no quedó aliento. ¿Qué pasó con el hijo? Pero si no era lo que ella estaba pensando. Tú me mentiste, profeta. Me dijiste que te creyera. El Señor tratando sus miedos, sus pánicos. Hay 4 procesos en la vida espiritual nuestra: vida, muerte, resurrección y ascensión. En este diseño de Dios, la muerte no tiene lugar. Cae muerto el chico. Y es muy interesante la muerte. La muerte, dice, cayó enfermo, verso 17. Y este caer enfermo es hacer girar. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Cayó en un ciclo. El hijo murió porque cayó en un ciclo. ¿De quién?
de la casa. Oye, ya todo está bien, la vida está espectacular, pero ahora cayó el hijo en el ciclo. Aquí la palabra para niño es muchacho, niño. ¿El giro? Hay una parte de nosotros que se conecta entre los 8 y los 12 años. Hemos aprendido de que las emociones o el tronco emocional se desarrolla hasta los 5 años, ¿no? Pero hay 3 áreas que se conectan para formar de nosotros ciertas reacciones. Y hay una cosita que se llama giro del cíngulo. Así se llama, giro del cíngulo. El giro del cíngulo es esa parte nuestra que nos hace interpretar las situaciones de acuerdo a lo que nosotros creemos que es. Y hay otra parte que se llama hipocampo, que es un área que está en la memoria, es el que consolida la memoria. Y hace años atrás nosotros estudiamos otra cosita que se llama amígdala cerebral, y la amígdala cerebral es la que reacciona frente a situaciones adversas, el que regula el miedo. Toda esta introducción es para decir que entre los 8 y los 12 años de edad, estas 3 partecitas, la partecita que regula el temor, que se llama amígdala, el hipocampo, que es donde se consolida la memoria, y el giro del cíngulo, que es el que interpreta lo que vivimos, se conectan entre los 8 y los 12 años. Entonces una persona en ese tiempo, si ve reacciones de violencia o reacciones emocionales adversas, hace que las conexiones neuronales en esa parte del cerebro se consoliden de manera torcida. Entonces va a interpretar la violencia como normal o situaciones adversas como normales. Todo eso lo va a interpretar a través de ese lente. Si en esa etapa de los 12 años y 8 años de edad, en esos añitos, comienza a vivir situaciones emocionales normales, va a tener, cuando sea más grande, un mejor, una plasticidad emocional mayor, digamos, va a poder enfrentar manteniendo sus emociones equilibradas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos con esta cosa? Esto es lo que creemos nosotros. Que el giro del cíngulo es la rueda que hace que la persona gire de acuerdo a lo que vive en su casa. Entonces, cuando es grande, si en su casa tienen esa mirada del vaso vacío, va a girar en esa frecuencia y todo lo va a interpretar de una manera nefasta, de una manera que no es la visión celestial, porque el giro del cíngulo giró en esa velocidad. Entonces nosotros interpretamos acá que este giro de frecuencia espiritual de la madre afecta al hijo. Y ese giro feo de interpretar las situaciones va a hacer que nosotros también, cuando somos grandes, miramos una situación difícil como terrible. Esto es terrible, o lo que decía el mismo pastor Fer, vino la autoridad, va a pasar algo malo, nos van a llevar presos, nos van a sacar un parte, estamos haciendo algo mal. Hace que nosotros interpretemos las situaciones de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque esa conexión que se lleva a cabo entre los 8 y los 12 años de edad, nosotros tuvimos experiencias que no fueron las mejores, y esas conexiones neuronales no eran las que Dios quería que tuviésemos. A diferencia de alguien que en esa etapa de los 8 y los 12 años vivió experiencias emocionales positivas, esta misma situación, lo que decía el pastor Fer, el Señor está con nosotros, no pasa nada malo, el Señor nos va a librar, Él está con nosotros. Si pasa alguna situación difícil, la vamos a enfrentar, Él va a ser glorificado. Ese es el giro que la persona tiene. Pero seguramente acá había ese giro del cíngulo en una frecuencia de abismo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y eso genera en nuestra vida desposorios. Nos unimos a cuestiones feas. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la respuesta? Vuelve a examinar el profeta. ¿Cuál es la respuesta de la viuda? Verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria, para marcarme? ¿Has venido para traer a memoria mis torceduras?
Mire la mirada que tenía la viuda. Mire la mirada que tenía. Otra vez el Señor examinando por medio del profeta la mirada de ella. Y para hacer morir a mi hijo, Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces Él lo tomó de su regazo y lo llevó ¿a qué lugar? Al segundo piso. La estableció en el lugar santo, segundo piso. Anageón, Nuevo Testamento. La estableció en el segundo piso. Y toma su hijo. Hermano, hijo, esto está relacionado con la promesa. Todos, en cada uno de nosotros se anidan ciertas promesas, ciertas cosas. El Señor permite ciertas cosas. Y Él en esta estación lo que hace para establecernos es llevarlo al segundo piso, llevarlo al aposento alto, al lugar santo. Exactamente el mismo lugar donde el Señor les sirvió a sus discípulos pan, vino, los estableció. Tuvo su último momento de comunión, de gloria. Lo lleva a este lugar, lo tomó del regazo y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y el profeta viene y se tiende sobre el niño 3 veces. ¿Qué significa, hermanos? La muerte no tiene parte en su iglesia. Lo que tiene parte es el diseño de Dios. Se tiende 3 veces, completando esa obra gloriosa donde nos va a adentrar sacerdotalmente para que conozcamos el camino, la verdad y la vida. Y la muerte no se enseñoree de nosotros. 3 veces. 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, lo bajó y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que el davar de Jehová en ti es emet. Ahora conozco que el davar que hay en tu boca es emet. Ese mismo instante la viuda fue establecida en la verdad. La gran crisis que hoy día tenemos son cómo vivimos nuestras realidades y cómo Dios las ve. La realidad va a hablar de lo terrenal en nuestra vida, pero la verdad va a hablar de lo celestial en nuestra vida. ¿A qué le vamos a dar culto? En este tiempo el Señor nos lleva a trabajar en nuestra boca. No es casualidad, hermanos, que prácticamente sea un decreto que hay que usar bozal. No es casualidad. Para terminar, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí,
se fue a una región, Tiro y Sidón. ¿Qué fue a hacer ahí? A examinar el inconsciente de la gente. He aquí una mujer, otra más, qué curioso, cananea, del mismo lugar de la viuda de Sarepta, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Wow. ¿Qué clamó la mujer? La misericordia de Dios. ¿En quién estaban puestos los ojos de la mujer? En el Señor. Lo discierne. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Siguió examinando. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan es para los hijos. Tú no puedes entrar al aposento alto. Tú no puedes entrar a la mesa. Ella le dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué confesó la mujer? En todo momento lo reconoció como Salvador patrio, lo reconoció como el Señor, lugar santo. Tu fe te salvó. Que nuestra fe nos salve en este tiempo, hermanos. Que la confesión sea fruto de un corazón que creyó y que habló la verdad de Dios, no su realidad, la verdad de Dios, no lo que le pasa, la verdad de Dios frente a lo que me pasa. Es una encrucijada para tomar estas armas y establecernos en el lugar santo.